Bueno, vamos a dar continuidad a la unidad número 4, derivada y diferencial de funciones de una variable. El tema a desarrollar es derivada de funciones dadas en forma paramétrica. Una función dada de forma paramétrica la vamos a expresar de la siguiente manera. Supongamos que f y g son dos funciones de valores reales cuyo dominio son el dominio de f y el dominio de g respectivamente, y supongamos que el dominio de ellas produce una intersección. Entonces, si se puede dar la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, entonces podemos formar una curva C donde está formada por todo el conjunto de parejas ordenadas XY, tal que X es igual a f de t y Y es igual a g de t, donde t pertenece normalmente al dominio de f intersección el dominio de g. O sea, el valor de t pertenece a la intersección de los dos dominios de las dos funciones, tanto de f como de la función g. Es un conjunto de puntos que generalmente forman lo que normalmente nosotros llamamos una curva en el plano XY. Las ecuaciones x igual a f de t y y igual a g de t se le conoce con el nombre de ecuaciones paramétricas de la curva C, y a la variable t se le conoce con el nombre de parámetro. Por ejemplo, si tenemos x igual a coseno de t, y igual a seno de t, donde t pertenece al intervalo que va de 0 a 2pi, normalmente son las ecuaciones de una circunferencia de radio A y que tiene centro en el origen. Sean f y g funciones derivables de t, entonces el sistema formado por la expresión x igual a f de t y y igual a g de t, decimos que define a una función y como una función derivable de la variable x, y la derivada de y con respecto a x se puede expresar como de y con respecto a x, que va a ser exactamente igual a la derivada de y con respecto a t, sobre la derivada de x con respecto a la variable t, que es lo mismo o es igual a que digamos la función g' de t entre la función f' de t. Recordemos que x está dada por f de t y igual está dada por g de t. Por tanto, podemos calcular la derivada de y con respecto a x como f' de t entre f' de t, siempre que f' de t sea diferente de 0. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de derivada, y tenemos la primera función o la primera ecuación en forma paramétrica. X igual a t al cuadrado y y igual a t al cubo más 1. Esas son, en este caso, la función viene dada en forma paramétrica. Entonces vamos a calcular la derivada de y con respecto a la variable x. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a la variable t. Y esta que va a ser igual. Entonces recordemos, la derivada de y con respecto a t, si voy a derivar esta función, sería la derivada de t al cubo, sería 3t cuadrado, la derivada de 1 es 0, por tanto me queda nada más 3t cuadrado. Y la derivada de x con respecto a t sería derivar la variable x, o derivar en este caso t al cuadrado, y la derivada de t cuadrado es 2t. Por tanto, acá me queda 3t cuadrado sobre 2t. Si simplificamos el valor de t acá, un t del numerador con un t del denominador, lo único que me queda es 3 medios de la variable t. Y ahí entonces tendremos ya la derivada de y con respecto a la variable x. Otro ejemplo sería si tenemos x igual a coseno al cubo de t, y igual a b seno al cubo de t. Entonces vamos a calcular la derivada de y con respecto a la variable x. Entonces si derivamos y con respecto a x, recordemos que esto es la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con
respecto a la variable t. Entonces vamos a derivar y con respecto a t. Tenemos esta expresión que es y, y entonces recordemos que aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces este 3 pasa a multiplicar a la b, me quedaría 3b. Esto me quedaría seno al cuadrado de t por la derivada del seno. La derivada del seno, recordemos que es el coseno. O sea que la derivada de b seno al cubo de t me quedaría 3b seno cuadrado de t por el coseno de t. De la misma manera, pues vamos a derivar x con respecto a t. Si derivamos x con respecto a t, recordemos aplicando la regla de la cadena, 3a por el coseno al cuadrado de t por la derivada interna, la derivada del coseno, que sería menos el seno. Entonces, al simplificar, nos quedaría la siguiente condición. Si simplificamos los 3 acá con el 3, me queda b sobre a, seno cuadrado sobre coseno cuadrado, y coseno sobre seno. Este menos que tenemos por acá pasa adelante con signo negativo toda la expresión. Y por último podemos simplificar un coseno del numerador y un seno del numerador con los denominadores. Entonces al simplificar nos quedaría, ¿verdad? Simplificamos un seno de acá con un seno del denominador, coseno del numerador con coseno del denominador, me quedaría menos b sobre a, y me quedaría nada más seno sobre coseno, lo cual nos quedaría como resultado final igual a menos b sobre a multiplicado por la tangente. Recordemos que seno entre coseno me queda la tangente. Un tercer ejercicio sería x igual a t por ln de t y y igual a ln de t sobre t en el valor de t igual a 1. O sea, vamos a calcular la derivada donde t es exactamente igual al valor de 1. Antes de iniciar a derivar, solo debemos de recordar lo siguiente. Aquí tenemos un cociente ln de t sobre t, que lo puedo hacer o utilizando, cuando me toque derivarlo, utilizando la regla del cociente, o hago una transformación a esta expresión para aplicar la regla del producto. Entonces, si hago una transformación aquí, recordemos que y es lo mismo que diga t a la menos 1 multiplicado por ln de t. Y con esto, en vez de aplicar una regla del cociente, lo que utilizaría sería una regla del producto. Entonces, miremos cómo nos queda. La derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a la variable t. La derivada de y con respecto a t, recordemos que ahora tenemos un producto, y entonces, ¿qué me queda? La derivada de ln de t, que sería 1 sobre t, por t a la menos 1, pero recordemos que t a la menos 1 es 1 entre t, menos ahora la derivada de t a la menos 1, recordemos que la derivada de t a la menos 1 es t a la menos 2 por menos 1, o menos 1 por t a la menos 2, y eso es lo mismo que diga menos 1 sobre t al cuadrado, poniendo el signo menos acá. Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por ln de t. Entonces recordemos que aquí hacemos la regla del producto. La derivada de ln de t, 1 sobre t por 1 sobre t, que es esto, es lo que me queda de primero, más sería ahora la derivada de este término. Recordemos que la derivada de t a la menos 1 es menos 1 sobre t cuadrado. Entonces me queda negativo por ln de t. Eso es lo que me queda en el numerador. La derivada de x con respecto a t es la derivada de esta expresión. También tenemos un producto. Entonces sería la derivada de t, que es 1 por ln de t, más la derivada de ln de t, que es 1 sobre t, multiplicado por el valor de t. Entonces ya tenemos la derivada también de x con respecto a la variable t. Entonces podemos ver ahora qué es lo que tenemos acá. Aquí podemos efectuar un producto, y resolver. Aquí puedo simplificar la t con la t. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 sobre t cuadrado menos 1 sobre t cuadrado por ln de t. Y eso
dividido entre 1 por ln de t, me queda ln de t, y 1 sobre t multiplicado por t, me queda el valor de 1. Si observamos, aquí puedo sacar un factor común. El factor común sería 1 sobre t al cuadrado. Entonces, al sacar factor común o sacar mínimo, que es lo mismo, al sacar el mínimo, ¿qué me quedaría? El mínimo sería t al cuadrado. T al cuadrado entre t cuadrado me queda 1 por 1, 1. T al cuadrado entre t cuadrado 1 por 1 me queda 1. Por este ln de t me queda ln de t con signo negativo. Y en el denominador me queda lo mismo. Por tanto, este término que está en el denominador del numerador, lo puedo pasar para denominador. Me quedaría 1 menos ln de t, el t cuadrado pasa para denominador multiplicado por ln de t más 1. Y ahí quedaría la derivada de y con respecto a la variable x. Pero me piden, recordemos, evaluar en t igual a 1. Entonces vamos a igualar en t igual a 1. Entonces, evaluando en t igual a 1, la derivada de y con respecto a x sería 1 menos ln de 1 entre t al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, por ln de 1 más 1. Recordemos que ln de 1 es 0, por tanto aquí me quedaría 1. Ln de 1 es 0, aquí me queda 1, multiplicado por 1 me queda 1. Entonces 1 en el numerador, 1 en el denominador y el resultado es 1. O sea que la derivada de y con respecto a x es exactamente igual al valor de 1. Otro ejercicio nos dice lo siguiente. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva x igual a 2t más 4, y igual a t cuadrado más ln de t en t igual a 1. Fíjense bien que me piden la ecuación de una recta tangente a la curva. Recordemos que la ecuación de una recta se define como y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Como estamos pidiendo una recta tangente, entonces la pendiente se transforma en la derivada. Entonces nos piden evaluar en t igual a 1. Por tanto, voy a calcular primero cuánto sería x y cuánto sería y cuando la t vale 1. Entonces, si t es igual a 1, al evaluar en x me queda 2 por 1 más 4, nos quedaría el valor de 6. Si evalúo en y, esto me quedaría 1 al cuadrado más ln de 1. Recordemos que ln de 1 es 0, por tanto me queda 1. O sea, para la x6, la y vale 1. Esto me va a servir para encontrar la ecuación de la recta tangente. Recordemos y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Entonces ya tengo el valor de x sub 0, que sería 6, y el valor de y sub 0, que sería el valor de 1. Entonces procedamos a calcular la derivada, que va a ser equivalente a la pendiente. Entonces la derivada de y con respecto a t, solo voy a derivar y con respecto a t, me quedaría acá la derivada de t cuadrado 2t, la derivada de ln de t me queda 1 sobre t. Sacando mínimo acá me queda t entre 1 me queda t, por 2t me queda 2t cuadrado, t entre t me queda 1, por 1 me queda 1. Entonces ahí me queda que la derivada de y con respecto a t es 2t cuadrado más 1 dividido entre t. Y la derivada de x con respecto a t, ¿verdad? Aquí tenemos x, su derivada, la derivada de 2t es 2 y la derivada de 4 es 0. Por tanto, la derivada de x con respecto a t me queda el valor de 2. Pero recordemos que lo que andamos buscando es la derivada de y con respecto a la variable x. Entonces, la derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a la variable t. Eso me quedaría la derivada de y con respecto a t, 2t cuadrado más 1 sobre t, dividido entre la derivada de x con respecto a t, que es equivalente a 2. Entonces, eso me va a quedar ahora 2t cuadrado más 1 sobre 2t. Eso sería la derivada de y con respecto a la variable x. Si t toma el valor de 1, que era lo que nos decía el problema al inicio, entonces la pendiente, que es la derivada de y con respecto a x, me quedaría que va a ser igual. Sustituyendo aquí el valor de 1, aquí me queda 1 al cuadrado, por 2 me queda 2, más 1 me queda el valor de 3.
Y al sustituir el valor de t acá, 2 por 1 me queda 2. O sea que me queda que la pendiente va a ser exactamente igual a 3 medios. Ahora que ya tengo la pendiente, ya puedo encontrar la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente sería y menos y sub 0 igual a la derivada o de y en dx por x menos x sub 0. Recordemos que y sub 0 y x sub 0 son los valores que calculamos aquí al inicio. La x sub 0 es 6 y el y sub 0 es el valor de 1. Y la derivada es de y en dx que vale 3 medios. Entonces, sustituyendo, nos quedaría y menos 1 igual a 3 medios por x menos 6. Ahora este 2, recordemos que aquí tengo 3 medios, el 2 que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar al y menos 1 y nos quedaría 2y menos 2 igual a el 3 que queda acá, lo multiplico por x, 3x, 3 por 6 nos quedaría 18 con signo negativo. Y ahora paso todo a un solo lado. Al pasar toda la expresión a un solo lado, aquí me queda 3x, el 2y que está al lado izquierdo lo paso al lado derecho con signo negativo y el menos 2 también lo paso al lado derecho con signo negativo, me queda menos 16. Entonces eso significa que la ecuación de la recta tangente nos quedaría 3x menos 2y menos 16 igual a 0. Eso sería la ecuación de la recta tangente, que era lo que nos estaban pidiendo al inicio, a la hora de evaluar en t igual a 1. Otro elemento importante conocer es lo que se llama el incremento o diferencial de una función. Recordemos de que nosotros al inicio de esta unidad estuvimos hablando de la pendiente de la recta secante. Recordemos que teníamos un gráfico similar a este, donde teníamos una curva y igual a f de x, y si esa curva pasaba por el punto Q y el punto P, por ahí mismo podía pasar una recta, y a esa recta le llamábamos una recta secante, donde su pendiente, recordemos la pendiente de la recta secante, no es nada más que la variación de y entre la variación de x. Entonces, esa variación de y entre la variación de x, recordemos que era f de x más delta x menos f de x y todo eso dividido entre delta x. Y que lo que buscábamos era que a través de una aproximación, ¿verdad?, esta recta secante se iba a ir aproximando a la recta tangente, siempre y cuando este delta x se iba haciendo cada vez más pequeño. Entonces, a partir de esa pendiente de la recta secante, que es igual a delta y entre delta x, podemos obtener lo siguiente. Para valores pequeños de delta x, que es lo que decíamos, entre más pequeño sea el valor de delta x, la pendiente de la recta secante se aproxima a la pendiente de la recta tangente. O dicho de otra manera, ¿verdad?, delta y entre delta x va a ser aproximadamente igual a la pendiente de la recta tangente. Recordemos eso, el incremento de y con respecto al incremento de x va a ser aproximadamente igual a la pendiente de la recta tangente. Pero recordemos que la pendiente de la recta tangente no es nada más que la derivada de la función. Entonces, si la pendiente es igual a la derivada de la función, nosotros podemos escribir lo siguiente. Delta y entre delta x es aproximadamente igual a la derivada de la función. O bien podríamos decir que el delta y, ¿verdad?, si lo despejamos ahí, es aproximadamente igual a la derivada de la función multiplicado por delta x. Entonces, el incremento de y va a ser igual a la derivada de x por el incremento de la variable x. Entonces, basado en esto, podemos tener dos definiciones acá a continuación. La definición que nos dice al incremento delta x se le llama diferencial de la variable x y normalmente se denomina como dx. O sea que el diferencial de x es exactamente igual al incremento de la variable x. De la misma manera, en la otra definición, decimos que a la función f' de x por delta x, era lo que por ahí teníamos, se le conoce como diferencial de la variable y.
lo cual se denota por dy, y decimos que el diferencial de y no es nada más que f' de x por el diferencial de x. Entonces, si el diferencial de y es f' de x por el diferencial de x, entonces recordemos acá lo que teníamos anteriormente. Lo que teníamos anteriormente era que delta y era aproximadamente igual a f' de x por delta x. Por tanto, entonces eso quiere decir que el delta y va a ser aproximadamente igual al diferencial de y. O sea, el incremento de y va a ser aproximadamente igual al diferencial de y. Entonces, el diferencial de y, recordemos, no es nada más que la derivada de una función multiplicado por el diferencial de la variable x.